Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro capítulo 9 de nuestra temporada 2 del podcast Tiempo de Bienestar, como siempre del estudio de Cielos de un Elefante. Hoy día con un tema interesantísimo. Vamos a hablar un poco de la música, del impacto terapéutico, y qué mejor que Ernesto Paz Bravo, ¿ya? Un gusto tenerte, Ernesto, acá, ¿ya? Qué Igual, rico Rodrigo, que hayas tenido el tiempo. Así que para que hablemos un poco de ese proceso, de lo que es la música, del impacto, de cómo llegaste a este proceso. Así que partamos un poquito de eso. Cuéntanos algo de ti para que la gente sepa esto de musicoterapeuta, ¿ya? ¿Qué es eso? ¿Ya? ya, pues bueno, gracias por la invitación, Rodrigo. Como dijiste tú, nos conocemos de la U, Oh, hace mucho estudiando tiempo. algo muy distinto a lo que nos dedicamos. Exacto. Pero, pero bueno, y así que se agradece la invitación a este espacio tan importante para la salud y de las personas. Yo la verdad que me dedico a la musicoterapia. Llegué a trabajar con música. Contaba recién fuera de cámara con unos instrumentos en una escuela especial, digamos, con partituras y todo, y de repente dije, aquí hay que llegar desde otro lugar, porque era mi formación de conservatorio, lo que en el fondo tenía en ese instante. Y fue como empezar a descubrir cómo poner la música y contactarme con otro ser humano que tenía capacidades cognitivas, motrices, lingüísticas diferentes, digamos, y empezar a aprender sus modos de vincularse, de expresarse y relacionarse, y poner en el fondo la música en ese lugar para favorecer este vínculo, pues. Mm. Y en eso apareció la posibilidad de la musicoterapia como disciplina, digamos, clínica, que se abrió en un postítulo en la Universidad de Chile, y en el fondo justo estudié como lo que estaba necesitando en ese momento. Perfecto. Y ahí me seguí formando después, bueno, con un curso en Argentina, y he estado siempre, digamos, en ese. Pero básicamente la principal como formación, esa es la parte teórica, pero la principal formación tiene que ver con el trabajo, con día a día con un chiquillo que plantea, en el fondo, cada joven o te plantea una invitación a redescubrir cómo gatillar o generar ese vínculo a través de un sonido, que Exacto. finalmente es como la música. Mm. Entonces, como que nunca está todo sabido, como que a uno, obviamente que con los años, ya llevo como 30 años en esto, Imagínate. uno empieza a tener cierta idea por dónde poder conducir un camino, pero siempre aparece un chico que te dice, Te no, desafía. esta no me sirve, Claro. entonces vamos por acá y vamos buscando cómo encontrar finalmente. O sea, estaba pensando justamente en el nombre del programa, con este bienestar de la música, entonces como que le di una vuelta un poco a la idea como de música, que claro, porque la musicoterapia, o sea, música es un concepto muy amplio que dice muchas cosas, o sea, como que cada persona, independientemente si es músico o no es músico, tiene una idea de qué es la música, ¿ya? Pero en nuestro contexto de musicoterapia, o sea, también hay distintas definiciones, pero básicamente hay una mirada un poco más amplia que tiene que la tradicional, digamos, que la mirada estética. Lo estábamos conversando recién Claro, en función exacto. del arte terapia Mm. y las disciplinas artísticas. Porque claro, o sea, lo que ocurre en una sesión de musicoterapia, un encuentro musical, no tiene a lo mejor la característica de una música que uno podría decir, ah, esto es música barroca o popular o folclórica, o este es un tema, este es cuatro cuartos, como que toda esa nomenclatura propia del discurso como musical, formal, aquí estamos como en otra línea, por así decirlo, ¿no? Donde en el fondo lo fundamental, lo siento yo, es que es la utilización de sonidos que van cargados de sentido y de significado en el vínculo que se está generando en esa instancia. Porque claro, yo trabajaba en muchas, no sé, en escuela especial, por ejemplo, donde trabajamos Trabajamos juntos. juntos. Y claro, entonces yo estoy tocando con un grupo de chicos síndrome de Down, por ejemplo, y afuera los profesores o la directora dice, ah, esto paso por ahí, es puro ruido y qué sé yo. Pero en el fondo, al interior de esa dinámica, se están generando sonidos que tienen significado para cada uno de los que están participando, y en el fondo en el vínculo que estamos estableciendo entre nosotros también. Exacto. Entonces, claro, eso fuera de ese lugar, como que si uno lo lee con las categorías como de la música, no se entiende mucho, parece ruido, pero en el fondo, claro, es un sonido que en el fondo
en ese contexto funciona como música en cuanto tiene un significado y transmite algo y comunica y vincula y expresa algo también, que tiene que ver con algo profundo generalmente del ser humano, o sea, de ese vínculo. Exacto. ¿Y cómo llegaste tú, para conocerte un poco a ti, Ernesto, cómo llegaste tú a la música? ¿Ya? ¿Cuál fue el descubrimiento? Porque, como estabas diciendo, la música tiene como ese sesgo de verlo siempre con una función estética, mira, quiero tocar este tema, pero la música, nosotros tenemos ritmos, somos seres rítmicos, ¿ya? Sí. Que tenemos nuestros tiempos, nuestros momentos, nuestros latidos cardíacos, vamos a verlo desde la biología, desde la psicología, desde lo social, tiene ese concepto rítmico. Pero ¿cómo llegaste tú a la música? ¿Cómo lo descubriste? ¿Cómo se lo hiciste extensivo a tus hijos? Porque además eres papá. ¿Cómo fue ese proceso de descubrir? Porque a lo mejor mucha gente tiene ese deseo de empezar con esto y tal vez no es musicoterapeuta, pero puede empezar con este tipo de vínculos, como muy bien lo definiste tú. Mm. En el caso particular mío, o sea, no con la musicoterapia, sino con la la música, con la exacto. música en general. Me pasó que no diría de chico porque no recibí formación así como que vamos a ponerlo en clase de música, como que siempre surgió como primero empecé a estudiar bajo, después piano. Fue como en el fondo intuía de alguna manera que con la música, al escuchar música, cuando escuchaba así como que había como un lenguaje que me permitía o me conectaba con algo que sentía que me hacía como, no sé si mejor persona, me llenaba, me satisfacía. Que claro, a los 12, 13 años no sabía muy bien qué es lo que era, pero como que de alguna manera era un lenguaje. La música estoy hablando que yo escuchaba, que era Exacto. música clásica, rock argentino, en esa época, qué sé yo, pero pasaban ahí algo que me parecía que era importante. Ahora no sé si tanto porque estudié siempre la música, cuando siempre estudié, digamos, desde media, estudié piano todos los años que estuve en la media y después en la universidad entré a estudiar como oboe al conservatorio, pero siempre sentí como que era como algo alternativo a lo mío que estaba más vinculado a la literatura, pero como que la vida me fue llevando un poco a este lugar de la música y al trabajo concreto de trabajar con personas en la música. Como que sí. Pero yo creo un poco esa intuición como la experiencia como trascendental que sentí, no sé, no con sentido religioso, sino que No, más sí. como de que ahí ocurre algo cuando toco, cuando escucho, qué sé yo, que tiene que ver con algo más como más potente o importante, no sé, que en otras cosas no logré encontrar. O sea, no me pasa en el arte ni en la danza, como que Para ti es la música. es mi lugar, sí. Mm. Ahora como que te quería mencionar en función a un poco lo que tú estás hablando y también que tiene que ver con esto que estoy contando, que dentro de la musicoterapia es como muy importante, hay varias miradas. Estamos hablando de la musicoterapia clínica, que también valdría la pena como aclarar que en general lo que está en el aire con musicoterapia, o sea, a mí me pasa cuando llego a musicoterapeuta, ¿y qué música puedo ponerle a Sí. tal Mm. persona? ¿O cuál es el incienso que vamos a ponerle? Como que eso es la idea que está en el aire como de la musicoterapia, que es como algo como que es escuchar una música y relajarse. Mm. Y muchas veces, o sea, como dista mucho del relajo, no sé, porque en el fondo hay una movilización de procesos inconscientes, afloran emociones. Entonces, claro, tiene un poco esa raíz que tiene que ver con el bienestar o con algo que te hace bien, digamos, escuchar música, hacer música, qué sé yo. Pero claro, es un poco la musicoterapia, por eso distinguimos un poco como clínica, se llama cuando hay una persona que ha estudiado musicoterapia, que es como la disciplina que ve cómo la música puede favorecer un proceso de salud en otro, que tiene que ver, por eso tiene que ver con la salud, todas las disciplinas artísticas. Sí. Y dentro de eso, para mí es muy significativo, uno de los grandes modelos reconocidos dentro de la musicoterapia, que es el modelo Nordos Robin, que son dos musicoterapeutas de Estados Unidos en la década del 60, 70 desarrollaron sus teorías, pero ellos se basaron en un filósofo de principios del siglo XX, que no es muy conocido, y él como que hace la reflexión en fondo por qué no es muy conocido. Entonces, él formó un concepto que es el homo musicum. Mira qué Entonces, interesante. él dice que
en realidad, es que lo que estábamos hablando, tú me preguntabas, como que todos los seres humanos, decía, como que son esencialmente musicales. Como que no es como que una persona tenga talento, o sea, claro, hay personas que tienen más talento para, por ejemplo, tocar, llegar y tocar. Hay gente que se sienta al piano y toca. Exacto. Hay gente que estudia 10 años y toca 2 notas, pero más allá como de eso, porque eso estaríamos como dentro de lo que llamábamos el discurso más estético de la música. ¿Ya? Es como tu capacidad en el fondo de adaptarte a los lenguajes culturales que están en tu tiempo o en otro tiempo, digamos. Pero dentro como él dice como que el ser humano esencialmente es músico y necesita como para una realización plena, en el fondo, hacer música, crear música, escuchar música, vincularse con Bueno, y ese tiene su antecedente en que en realidad, o sea, no hay ningún pueblo en la historia de la humanidad que no haya hecho música. Exacto, exacto. Es Sí. que un poco con el arte pasa algo parecido, o sea, es como una dimensión de que, o sea, no se sabe, por ejemplo, se encuentran hallazgos de pueblos, culturas perdidas, y hay instrumentos musicales. Sí, sí. Entonces, como que incluso antes del habla, la gente, o sea, es como casi una primera forma de comunicación un poco innata que está ahí. Como que el hombre siempre ha necesitado como esta dimensión de hacer sonidos para comunicarse con otros y generar de repente grupo, cultura. ¿Te fijas ahí? Sí. Eso es como que es algo que está ahí en el ser humano. Entonces, claro, como que uno ve a este filósofo y uno dice, o sea, hay algo de eso. Exacto. ¿Cachai? Como que, ahora, y si uno piensa, por ejemplo, en las culturas más tradicionales, los rituales, siempre, o Van sea, la música acompañados. es fundamental Sí. y en el fondo es toda la tribu o todos los integrantes los que hacen la música. ¿Cachai? Como que llega un momento en que, claro, la música pasa a ser como una especie de disciplina para iniciados, entonces ya como que son los músicos allá y el público acá, pero en su origen la música es algo que hace todos. Es O sea, tribal, es claro, tribal. o sea, no es como que, ese es el músico, a lo mejor había uno que por ahí dijo, hagamos estos ritmos, probemos, qué sé yo, pero en el fondo lo hacían todos juntos, cantaban, o sea, uno ve hoy día videos de tribu, qué sé yo, pasado, y están todos juntos cantando, o sea, como no era como esta cosa como el público y la parte de, digamos. Sí. Y bueno, y eso es fundamental en este enfoque que estábamos hablando de musicoterapia, o sea, yo trabajo con personas que no tienen lenguaje, que no tienen muchas veces capacidad como motriz de tomar un instrumento, ponerse la guitarra acá o Tocar un mover teclado. los dedos con los 10 dedos, pero en el fondo sí tienen la posibilidad de comunicarse a través de la música y cargar esos sonidos que hacen con sus emociones o con su forma de decir y estar en el mundo, en la vida, digamos. ¿Sí? Exacto. Me hace mucho sentido lo que dices, de hecho, es así, pues, como planteabas tú, desde los orígenes del ser humano tenemos eso, es decir, el arte y la música ha sido algo que es connatural y hasta el día de hoy, a pesar de todo lo que hay, aparece una guitarra en la playa y se genera reunión, ya es como esta sensación de juntarnos, es cosa de ver a los chiquillos en un recital, pues, es decir, se Claro. olvidan las diferencias y están todos oscilando en un tiempo, en un momento donde se olvida todo, es decir, una experiencia mágica, lo llaman algunos, así desde el punto de vista socioantropológico. Sí, o sea, como que incluso hoy día como que no hay ceremonia grupal, digamos, donde no haya música. O sea, es como raro pensar, no sé, en matrimonio. O sea, o mismo, por ejemplo, en movimientos sociales de protesta, qué sé yo, Sí, se articula mucho desde el lugar de lo sonoro, digamos. Pues si uno no quiere decir, ya, esto no estaban tocando la Sinfonía 9, estaban protestando y eran puros tambores, ya, pero desde lo sonoro como un factor, digamos, de sonido que articula a todos en una experiencia común, digamos, como que pertenezco. Como que eso es muy potente, digamos, en la música. claro. No, me hace mucho sentido eso, Ernesto, qué bueno que lo dices para que la gente conozca un poco y desmitificar ese concepto que tú decías, ¿qué música le pongo? Porque también seguramente, y ahí lo vamos a conversar con algunas preguntas, tiene que haber gente como en todas las profesiones que tiene una mala praxis y ser musicoterapeuta es escuche esto, haga esto. Nosotros nos hemos topado en nuestra vida profesional Sí, pues. con ese tipo de situaciones que van desmedro de personas como tú, ¿ya? Entonces, Claro, más que claro, en el fondo es que nosotros, desde los estudios que hay, digamos, de la musicoterapia, que tiene más de 100 años ya, en el fondo con formaciones de carrera
en Europa, aquí en Latinoamérica, en Brasil, en Argentina, en México. Entonces, lo que hay en el estudio es que finalmente no es así, digamos. No es que uno diga, como que la música, yo puedo poner esta música para tranquilizar o para generar esto, para generar esto otro. Finalmente no funciona así. No. Y yo lo he vivido muchas veces. O sea, bueno, a propósito de bienestar, no sé si precisamente bienestar se llama, pero hay una feria que hay en la estación Mapocho que como que muchas de estas prácticas, y a mí me tocó una vez, nosotros yo cuando participaba en la asociación de musicoterapia, me tocó más de una vez estar ahí en el stand, entonces te juro que llegaba mucha gente y me decía, ¿qué música? Tengo un hijo con estas características, o tengo depresión, qué sé yo, ¿qué música puedo poner? Entonces es como decir desde la musicoterapia, no, como dice un amigo que musicoterapeuta en Argentina, dice, no existe una farmacopea musical. Exacto. Como decir, usted tiene esto, escuche esto, tómese esta pastilla, escuche 10 minutos de esto. Eso finalmente no existe. Y a mí me ha pasado, por ejemplo, he ido a cursos, la otra vez tú pasó una cuestión bien grave, o sea, grave en el sentido, en términos de salud, pensándolo. O sea, como que es desde donde yo miro como esta experiencia musical, o sea, que tiene que ver como con lo que se está movilizando, que tiene que ver, claro, no como en la medida como de la salud en su concepción más amplia, no de una enfermedad o falta de enfermedad, sino que en el sentido como que se entiende hoy día Salud el concepto, en claro, todas las variables. global, claro, como de tu estado. desarrollo como personal en general. Entonces, por ejemplo, he ido a talleres de neurociencia, o sea, de esto como de programación neurolingüística. Entonces en la dinámica se pone una música como parte de, o sea, con el objetivo de generar, no sé, concentración, qué sé yo. Bueno, y la música gatilló en 2 o 3 personas un estado de ansiedad. Porque una era la música que escuchaba cuando tenía esa música siempre, no me acuerdo, el papá, qué sé yo, que estaba asociada a una experiencia traumática. Entonces eso es súper importante cuando uno trabaja en este lugar, es que la música tiene una entrada, claro, esto como de diversión, que hablamos, el ritmo, Claro. la fiesta ya, pero eso también está cargado porque al escuchar una música hay una resonancia emocional muy potente. O sea, los sonidos pasa un poco como los aromas, pero no tan potente como los aromas, que como que uno siente un aroma y es como el de la abuelita y uno se va Te transporta, a claro. ese mueble de la infancia donde la abuelita como que inmediatamente te transporta. Pero el sonido también queda grabado en el fondo, ¿cómo se llama? Como en el cerebro emocional antes de la formación de la neocorteza. Entonces también hay mucha experiencia sonora, auditiva, que está en ti grabada y que de repente te puede generar estados como de mucha ansiedad o de depresión, de angustia, y tú no sabes muy bien por qué. Entonces como que al utilizar una cierta música, que es como cuando te dicen qué música puedo poner, o sea, yo si no conozco a esa persona, su vivencia, o sea, tendría que tener un acercamiento, digamos, entre comillas, o sea, profesional de un trabajo terapéutico como para poder decirte, ¿sabes qué? Busquemos, descubramos cuáles son las músicas con las que tú puedes andar mejor, pero yo no puedo decirlo. Pues, O sea, me acuerdo como que esa utilización de música, o sea, no sé qué quería hacer la encargada del taller en eso puntual, me ha pasado más de una vez, pero me acuerdo de eso, fue muy llamativo porque fueron en el fondo 2 o 3 personas que tuvieron que salir llorando y eso ya cambió todo lo que estaba programado y eso en el fondo por la resonancia que esa música que puso con una intención de como poner, no sé, de fondo algo, finalmente esa termina vinculándote tan potentemente con una vivencia que en este caso, claro, era más bien traumática, qué sé yo, y te lleva. Entonces es como una potencia y es algo como que ocurre con la música también, ¿sí? Como que te vincula a tu experiencia, porque están cargados, o sea, y por eso, digamos, también hay mucho estudio que en el fondo mucha gente sigue escuchando siempre la música que escuchó como en la adolescencia. O hasta como los 20 años, qué sé yo, como tu etapa como más formativa, esa música queda muy cargada porque está en el fondo asociada a mucha vivencia que en ese momento es de mucho descubrimiento, de formación de tu personalidad, de tus vínculos, de tus intereses. Entonces, claro, como que
todo ese mundo abarca, y cuando pensamos en el fondo en relacionar la música con el bienestar, bueno, todo eso entra en juego, po. Como Por que supuesto. esas consideraciones de... Que no son menores, Ernesto, porque en realidad la música va, inclusive si lo vemos desde ese punto de vista, lo que tú decías, va antes del lenguaje, va antes de todo. La música se empieza a sentir, nosotros sabemos, está el concepto que después te lo voy a preguntar de este parto musical, que si no me equivoco tú lo experienciaste, ¿ya? Entonces, situaciones como esas son muy interesantes, que te muestra que puede ser muy positivo o puede ser muy negativo si es mal utilizado o utilizado sin la consideración que tú estás diciendo. ¿M? Claro. Porque abre espacios, ¿ya? Puede ser Mm. una herramienta de sanación, pero también puede abrir espacios que hay que saber cómo conducirlo. Cómo conducirlo, Exacto, exactamente. exacto. ¿M? Te voy a hacer algunas preguntas en relación a eso, ¿ya? Vamos con la Vamos, primera. ¿M? dígame. Entonces, veamos desde ese punto de vista que ya hemos hablado un poquitito. ¿De qué manera tú sientes que la música en el concepto amplio del término, favorece el bienestar de las personas? Claro, yo creo que desde distintos planos. O sea, como que tampoco, o sea, aquí nada, yo siento que cuando están en juego, en el fondo el bienestar, entendiéndolo como un concepto como más ligado a la salud, digamos, Es- al estar bien, sí. Pero incluye la emoción, como decías tú, el, el- claro, el estar bien conmigo, con los otros, el sentirme como pleno, satisfecho. claro. ¿Ya? Es decir, no solamente un bienestar que a veces la gente lo liga a un bienestar económico, que también juega, ¿ya? Juega su Pero papel, por supuesto. pero claro, hay mucha gente que de repente tiene toda la plata del mundo y Exacto, exacto. que se podría como contraargumentar, ¿no? Claro, pero es como por la mismo que siendo, digamos, consecuente con lo que te estaba diciendo antes, no es como que llega la música por esto, o sea, tiene muchísimos planos distintos. O sea, bueno, uno muy claro es que está como muy generalizado y sobre todo, digamos, del siglo XXI para adelante, donde yo puedo escuchar música en mi celular, en mi computador, y la música que quiera, Exacto. porque nosotros que somos de otra generación, Dependíamos del cassette. del cassette o el CD, teníamos que, bueno, depender de que pudiéramos grabar, o había un Exacto. amigo que tenía el disco y lo grabábamos y para poder escuchar dos o tres canciones, más encima Sí. Mal mal reproducido. Sí. reproducida. Entonces, claro, ahora es como una especie de cielo. O sea, uno abre Spotify y voy a escuchar, digamos, o sea, a fondo la música de todos los autores, casi, digamos, casi Sí. de todos los tiempos, o sea, música de distintas partes del mundo. Entonces, bueno, eso es que ha generado como una mucha mayor conexión con la música. Ujú. O sea, como que podemos estar, y claro, los mismos aparatos de reproducción de música, si bien, claro, van quedando atrás. Y claro, yo hace poco grabamos un disco que después vamos a hablar de ese tema y ahora en el fondo nadie tiene para reproducir un CD, po. No, Es no. como- Entonces, como que van cambiando, pero ciertamente que la posibilidad de escuchar música cada vez o sea, es infinitamente mayor a la que había antes. Entonces, claro, desde ahí como que se ha generado esto, como que la música acompaña, siempre lo ha sido, antes era a lo mejor a través de la radio, qué sé yo, pero era como que uno escuchaba lo que la radio te ponía, podías cambiar dos o tres radios, pero No había mucha opción. claro, pero siempre como que ha estado un poco acompañando a las personas con la idea de, o sea, claro, uno tiene la opción de ponerla o no ponerla y generalmente es porque te acompaña o te hace sentir mejor, qué sé yo. Entonces ya, como esa faceta, después también está como el lado a lo mejor de pasarlo bien un rato y es como que la música va, o de entrar a un estado más de introspectivo, digamos. Ujú. O sea, de escuchar una música a lo mejor que te hable desde la letra o desde la musicalidad, desde la armonía, qué sé yo, te lleve a conectarte con espacios más personales tuyos. Entonces, como que la música tiene mucha presencia en la vida en general de las personas, y eso visto mayoritariamente, bueno, estábamos hablando como mayoritariamente en términos como no pensar como la música como musicoterapia en el contexto de un trabajo Exacto. terapéutico, sino que en términos como más generales, es como un elemento que aporta y que da mucho bienestar. Pero yo creo que es importante siempre como tener estas consideraciones, como decir que, claro, se subentiende que en general la música va a gatillar algo bueno, pero siempre hay que tener como ese resguardo. O sea,
esta música como de repente, ponte tú, no sé, te toca ir al supermercado y de repente te ponen una música y como va de fondo, digamos, Oh, sí, te puede enloquecer pues también. sí. Sí, o también de repente te puedes cruzar con una música, lo que estábamos conversando antes, que está puesta ahí como para supuestamente agradar el ambiente y resulta que a ti te vinculó con algo que no era tan agradable o más traumático, qué sé yo. Entonces, pero en general, claro, la música está puesta en el lugar de hoy día, básicamente de acompañar y de generar una situación más placentera, o lo mismo que hablábamos antes, o sea, también como que nos retrotrae a este ser como ancestral que también habita en nosotros todavía, que es como esta cosa como de que te vincula, po, te hace parte de un grupo, de pertenencia a una tribu. Exacto. Sí. Y hacer música, porque podemos diferenciar un poquito pensando también en el concepto de música. ¿Cómo lo has visto tú de tu experiencia? De la experiencia de tocar un instrumento, pero un instrumento no que sea forzado, no toca el módulo de guitarra, el módulo de flauta, que los chiquillos de los colegios realmente terminan odiando la música por esa Sí. experiencia forzosa. Pero no sé, uno lo ve a veces en personas mayores que además sirve para juntarse, pero el descubrir una guitarra, ¿ya? Y tal vez cantar, no sé, un gorro de lana, que lo he visto en algunos ELEAM, funciona como una gran herramienta y que tiene que ver con eso. ¿Cómo has visto tú el hecho de, o cuál es tu idea en términos para la gente, de tener la experiencia de tocar un instrumento? Bueno, en mi experiencia yo creo que soy seguidor de Sutherland, que es este filósofo que te decía, que yo creo que en el fondo todo ser humano, o sea, aprender un instrumento le va a generar un desarrollo, o sea, le va a favorecer en sus procesos cognitivos, motores, de regulación, o sea, hacer música yo creo que es una experiencia muy completa en las distintas dimensiones, o sea, que puede ser, a lo mejor como decís tú, alrededor de una guitarra, estar cantando el gorro de lana o no sé, un tema sencillo que nos convoque, que a lo mejor se preste para generar este vínculo, esta pertenencia, que es lo que te decía recién. Eh, pero también es como de encontrarse, o sea, es también el favorecer esto como de poder expresarse desde un lugar que es distinto. O sea, es con sonidos como el hablar, digamos, pero salen otras cosas. Aparecen otras que tienen que ver como con tus formas también de decir, de expresarte, qué sé yo. Ahora, en lo formal, el estudio de hacer el estudio musical de un instrumento más formalmente, de aprender cómo se llama, cómo hacer las notas, seguir una partitura o por oído, qué sé yo, eso también está hoy día con todo el desarrollo de neurociencia que hay, está comprobado que es una de las experiencias más completas y de hecho, por ejemplo, en países como más desarrollados, en Europa, qué sé yo, el instrumento es fundamental. O sea, todos están volviendo a hacer que todos los chicos toquen un instrumento. O sea, porque cuando te hace trabajar y activar y vincular muchas zonas del cerebro. Sí. Entonces una experiencia, claro, como que tiene este lado como de lo emocional, tiene como toda esta parte racional, digamos, de entender un discurso que igual tiene una estructura muy matemática Sí, sí. a la base. Entonces claro, como que es muy completo en ese sentido de como experiencia gatilladora de desarrollo neuronal, aparte de expresivo, entonces tiene como muchas Muchas entradas y muchas posibilidades o recursos, digamos. Y hay gente que, claro, a lo mejor es más mental y se vincula desde a la música con el instrumento, pero a lo mejor desarrolla su lado más, o sea, se puede ir por ahí. Hay gente que a lo mejor es más emocional y más que puede explorar y de ahí también favorecer ese proceso, o sea, como que es bien amplio como las posibilidades, pero no hay como, no sé, no hay estudios ni como que alguien diga, no, en realidad como que mejor no estudie música, o sea, me refiero no como carrera, sino que como, no estudie el instrumento, eso es malo como que eso, No, es todo lo contrario. o sea, como decías que tú. no, sería como muy extraño que alguien dijera, sabes que no, tienes que estudiar Te hace música, mal, te hace te mal, hace como mal. que, claro, va en contra de tu bienestar. Sí. Sí. A lo mejor
un vecino que estudia violín puede ir en contra tuya, está aprendiendo a tocar. O el que prende batería, Claro, un vecino baterista, o un hijo, a las 2 de la mañana. Y claro. Pero, Vamos con otra pregunta de esto. Ya, nosotros un poco ya te decía, para redefinir un poco lo que es musicoterapia y cómo se implementa, cómo es ese proceso. Tú ya lo definías como y me gustó mucho eso, ese espacio que la definiste como esta habilidad de vincularse desde la emoción, de esta consonancia, pero ¿cómo se lleva a cabo, cómo se implementa el proceso musicoterapeuta? Alguien estudió, pero ¿cómo se lleva a cabo en la realidad? ¿Cómo lo vas generando? bueno, es que ahí es bien amplio y diverso también el espacio, porque dentro de la musicoterapia, como te decía, es una disciplina que fue surgiendo como este lado como académico, digamos, el estudio formal de la musicoterapia empieza, digamos, a mediados del siglo XX, poquito antes, de músicos que empezaron a trabajar con muchos pacientes desde la parte como motora y psicológica, con todos en Europa básicamente y Estados Unidos, con todos los, digamos, con todos los traumas y lesiones que traían las personas de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ahí como que entra fuerte como esto de muchos médicos que, como en, no sé, países como Alemania, Francia, la gente, claro, es médica, pero además toca violín, cello, piano, como que... Entonces, claro, había muchos médicos que empezaron a ver que la música les ayudaba como para favorecer todos estos procesos relativos a la salud. Bueno, y ahí empezaron a formarse como escuelas, universidades. Entonces, dentro de la musicoterapia hay varios modelos y formas que también tienen que ver con la población a la cual está dirigida, porque es distinto. O sea, básicamente el concepto es como la utilización de la música en términos de promover un proceso de salud de acuerdo a objetivos que tú como musicoterapeuta determines que una persona que va a musicoterapia tienes que favorecer ciertos objetivos porque llega ahí porque tiene algunas necesidades. Exacto. Que sean lo motor, lo vincular, lo emocional, lo psiquiátrico, lo social, o sea, factores múltiples, digamos. Entonces se determinan algunos objetivos y, bueno, de acuerdo a ese ámbito hay modelos de musicoterapia que la gente se va formando en esos modelos que son más adecuados o han surgido en salud mental, otros más en contextos como este que yo te nombraba en Aldous Robbins, que parte como trabajando con chicos de espectro autista que decimos hoy día o neurodivergentes. Entonces como que hay muchas escuelas, pero en general en lo concreto lo que en la musicoterapia entendemos nosotros, ¿no es cierto?, que es un tratamiento que lleva a cabo un musicoterapeuta donde va a generar a través del vínculo con la experiencia musical, que puede ser muy variada, o sea, puede ser cantando, tocando un tambor, aprendiendo a tocar un instrumento, qué sé yo, para favorecer la consecución de esos objetivos que yo me he planteado de acuerdo a las necesidades que veo en el chico. ¿Ya? Ahora, eso, claro, es un amplio margen porque tiene que ver con la población en la cual se interviene, claro, la formación, pero básicamente tiene que ver con eso, o sea, que lo ideal es que dentro de eso sea una persona que tenga formación teórica y práctica, que es lo que conversamos. Sí, sí. Porque en el fondo yo puedo tener mucha idea de cómo hacerlo, pero un poco de mi anécdota cuando empecé a trabajar en esto, o sea, yo tenía la idea como, vamos a hacer música en una escuela especial con chicos síndrome de Down y vamos, entonces podemos hacer tocar este arreglo musical con instrumentos y todo, y nada, o sea, al bolsillo. Por otro lado era el camino a descubrir, digamos, en ese momento. Entonces, claro, es bien variado, pero a la raíz está eso. Es como en el fondo un poco como en la psicología, o sea, en el fondo va a variar mucho la escuela psicológica desde donde traen o sea, la patología que traiga la persona, la problemática que traiga, digamos, y de acuerdo a eso, pero a lo básico es que sea un psicólogo que en el fondo vea que de acuerdo a la condición de la persona genera unos objetivos de trabajo y de acuerdo a sus capacidades, conocimiento, escuela, diga, por aquí podemos ir. Perfecto. No, queda muy claro, porque la gente sepa que puede hacer ese proceso, ¿no? Sí.
Vamos con una tercera pregunta, Ernesto. ¿Existe en Chile formación en musicoterapia? Tú decías que te formaste acá. Sí. Y en relación a eso, ¿conoces algunas experiencias en nuestro país, al menos, ya, además de la que haces tú, que después vamos a contar dónde te desempeñas, en relación a la musicoterapia? Porque de hecho, hay journal de musicoterapia, informaciones en el extranjero, y tengo la suerte de conocer a algunos musicoterapeutas extranjeros y gente que se ha ido a formar afuera, pero hay acá en Chile, si alguien está interesado en ser musicoterapeuta, ¿qué necesita? ¿Ah? Claro. Mira, acá en Chile actualmente lo que hay como en términos más formales Ujú. es el postítulo de la Universidad de Chile, ya que es para psicólogos que tengan habilidades musicales, o sea, conocimientos de la música, o sea, como que porque estudiaste psicología y alguna vez canté una canción, o sea, hay como una prueba de entrada que implica dominar un poco un instrumento, tener algunas ideas de música, no ser un músico profesional, obviamente, pero conocer bastante. Bueno, profesores de música Ujú. también pueden entrar ahí y también personas del ámbito de la salud, como yo tuve un compañero fonoaudiólogo también. Exacto, sí, sí. Él, no recuerdo en este momento su nombre, pero... Y también educadores diferenciales también No hay podrían sesgo en entrar. ese sentido. Claro, pero a la base está como que sean personas que tengan ya una afinidad con la música, porque como no es una carrera de pregrado en el fondo, claro, como que ya hay que avanzar. Se supone que ya uno puede decir, sabe tocar más o menos un instrumento, sabe cómo acompañar con un proceso, o sea, es un desafío la musicoterapia porque en el fondo siempre te está implicando estudiar los instrumentos, porque uno trabaja con muchos instrumentos, o sea, Claro. un poco de guitarra, o sea, yo cuando empecé no tocaba mucha guitarra, como te dije, llegué con el oboe que todos los chiquillos querían tocar y fue como este instrumento a la casa porque quiero conservarlo, y ahí empecé a tocar guitarra, que es algo que no había hecho nunca. Hoy día, bueno, ahí aprendiendo percusiones también, cómo tocar las percusiones, el piano, qué sé yo, el teclado, todo. O sea, hay como una exigencia de acuerdo a los contextos en los cuales uno se mueva, te va desafiando a ir aprendiendo distintos instrumentos. O sea, me llevo un 4 y bueno, cómo va la cosa por acá, más o menos. Exacto. Sin ser un músico profesional de ese instrumento, pero digamos, claro, tengo un amigo que es teórico de la musicoterapia y todo eso, o sea, nuestro lenguaje es con el que nosotros funcionamos en la sesión de musicoterapia, es la música, y la música, aparte del canto, digamos, se hace con los instrumentos. Entonces me decía, yo mientras más instrumentos tenga, más rica va a ser esa experiencia Exacto. o mi posibilidad de, que lo que conversábamos antes del vínculo. O sea, él dice, claro, me dice, de repente he visto supervisar alumnos de musicoterapia y van y te dicen en la escuela, no, es que no había instrumento, entonces hicimos con estas latas de bebida, le pusimos arroz adentro y hicimos unos sonajeros. Entonces decía, ya, pero, o sea, como que si yo quiero generar o gatillar una conexión emocional y todo, como que ya con eso, o sea, ya, para ir a Salvaste la la marcha, al situación, sí. estadio, como que ya está bien, pero la musicoterapia, o sea, como que mientras más ricos sean tus recursos musicales y los instrumentos con los que tú trabajas, más rica va a ser la experiencia y las posibilidades de contactarte y de que la música tenga un lugar más cargado de emoción y de significado, que es lo que decíamos antes. Porque es distinto lo que yo puedo generar, no sé, tocando las cuerdas de una guitarra, ¿sabes? O de una mini arpa, digamos, que un chico que pasa la mano ahí, agarre el mismo cuenquito con, Exacto. con arroz. O sea, eso suena como un ruido más allá que yo trate de darle un Un sentido sentido. musical o qué sé yo, digamos. Pero ya con 3, 4 cuerdas de una guitarra ya pasa otra cosa. Exacto. Te vincula, o sea, te llega. Entonces, claro, como que eso es importante, como también. Bueno, pero me fui mucho del tema, que era la pregunta sobre los espacios de formación. Entonces, en la Universidad de Chile está esa formación de musicoterapia que ha tenido altos y bajos, porque ¿Es lo eh, único que hay en Chile? actualmente sí, Mm. como formalmente, porque hubo una carrera en la Universidad eh, Vicente Pérez Rosales, a finales de los años eh, 2000, por ahí ese año, creó una carrera de musicoterapia, con una mirada más, lo que estábamos hablando, esotérica, por así Ah, ponerle el entiendo, nombre. sí. Ya. Ahora,
cuando tuvieron que contrataron gente que había estudiado musicoterapia y dijeron, bueno, este programa hay que aterrizarlo y llevarlo a la musicoterapia. Ya. Pero esa universidad, como muchas otras, dejaron de ser instituto profesional para transformarse en universidades, porque hoy día todas son universidades, Claro. y la compró INACAP. Y los dueños de INACAP dijeron, esto de la salud, que es esto de la musicoterapia, como que no nos interesa para nada. Entonces la carrera existió los 3 años que se abrió para que esos chicos salieran. Perfecto. Y después, en el fondo, hubo muchas conversaciones, porque claro, quedó ahí en la pedagogía en música, qué sé yo, otras carreras, pero la gente en realidad que estaba a cargo de la universidad nunca le interesó. Pese a que la primera generación eran 5, la segunda 10, la tercera 20. Es decir, había una progresión, hay mucho interés. Sí, había interés, sí. Pero bueno, es otro tema, digamos, que Sí. las universidades en el fondo ven la posibilidad donde hay recursos y posibilidades económicas, Sí, como obvio. que no. Es un Ahora, negocio. yo creo que incluso poniéndome en ese lugar no era un mal negocio, No. pero bueno, también son cosas. Y después la Universidad Católica de Valparaíso abrió hace unos años atrás una especie de postítulo también más acotado, que también duró 2 o 3 generaciones y terminó. Es decir, tenemos solo la Chile en este momento como el elemento referencial. El elemento referencial, sí. ¿Y experiencias en Chile hay así como establecidas que tú sepas que, no sé, hay un congreso anual, un meeting de musicoterapia? Bueno, hay una asociación chilena de musicoterapia, Ujú. que de hecho hoy día una asamblea en que no participé, pero se juntaron. Yo soy parte de la Asociación Chilena de Musicoterapia. Hay harta gente que básicamente son gente que o ha estudiado fuera y que ha venido acá y participa, o gente que estudió postítulos de la universidad. Y hay algunos que fueron alumnos del programa ese Del programa que de hablaba. INACAP, sí, que terminaron saliendo por INACAP. Y esta asociación genera un encuentro, ha organizado un simposio latinoamericano, algunas actividades, digamos, y está muy metida en promover, digamos, la musicoterapia en el sistema de salud, que en el último tiempo se han hecho algunos avances en conversaciones con el ministerio. Okay. Fue reconocida, de hecho, ahora junto con arteterapia, con otras disciplinas como Sí. disciplinas, tienen el nombre como complementarias. Sí. Sí. Como parte de salud complementario, sí. Están como dentro de esa, digamos, búsqueda de abrir espacios. Ahora, creo que lo complicado es que de repente hay muchos espacios y falta un poco los profesionales, porque el postítulo de musicoterapia de la Chile, yo estudié en la primera promoción, ha pasado ya como más de 20 años, pero la verdad es que siempre ha estado muy enfocado a un trabajo como más personal tuyo, más que prepararte como para ir a enfrentarte al espacio de la salud mental, de la neurodiversidad. Pero como que ahí yo creo que faltan... Esa mirada. O sea, yo creo que mientras esto sea un postítulo, o sea, eran artes clases, era una carga como lo que se podría pensar en un magíster, digamos. Yo me acuerdo que tenía clases de lunes a jueves, de 6 a 9 de la noche todos los días, y tenía como... Pero en el fondo, poca actividad como de clínica. Entiendo. Porque tampoco los profesores tampoco tenían esa expertise. Entonces como que uno no iba a ver cómo trabajaba tu profe, o como decir, este es espacio consolidado. O sea, la que formó el programa es una musicoterapeuta alemana, Susan Bauer, Sí. que ella, claro, ella estudió en Alemania, en Austria, no recuerdo bien, pero en una muy buena universidad allá en Europa, y ella llegó a Chile y formó y ella trabajaba en el psiquiátrico. Sí. Tenía un taller en psiquiátrico que era como, pero eso como que no hizo escuela, por así decirlo. Entonces hoy día pasa con mucha gente que de los que se han recibido en el postítulo de musicoterapia, que por ejemplo yo sé que han hecho proyectos a través de Fondar o de fundaciones, qué sé yo, en algunas instituciones como centros de salud, con trabajos con niños en hogar de chicos, ¿cachai? Como en salud mental, en discapacidad, He visto pero en muchos cárcel también. en cárcel Sí, también, sí, sí. pero
pero la verdad es que casi todo ha funcionado en términos de proyectos que se ganan, que se hacen intervenciones, que no digo que no sean importantes ni significativas, pero en el fondo nos van construyendo como una red de la musicoterapia, como que claro, hay instituciones donde hubo, porque gracias a este proyecto, Y ahí 2 quedó, años, y y ahí después de quedó. repente vienen 10 años, y después vuelve otro proyecto, entonces como, claro, nosotros tenemos aquí al otro lado de la cordillera, en Argentina, hay musicoterapia en 4 universidades, carreras de pregrado, hay posgrado, y bueno, y eso redunda en que todos los hospitales públicos de Buenos Aires y provincias grandes como en Córdoba, qué sé yo, Rosario, en los hospitales clínicos, o sea, en los hospitales hay equipo de musicoterapia. No es que haya un musicoterapeuta, sino que hay un equipo de musicoterapia. Yo tengo colegas así como que trabajan ahí y dicen, no, y me mandan una foto así como hicimos un encuentro con los colegas del hospital y son como 10, que son como los que nosotros No es somos la acá. unidad, claro. Entonces, claro, hay efectivamente un tema potente en la presencia de musicoterapia, tiene ley de funcionamiento digamos, dentro de la Constitución hay una ley de funcionamiento de musicoterapia, Estamos bien del al debe ejercicio entonces, profesional. Estamos bien al debe en Chile. Claro. Y lamentablemente mientras yo siento, o sea, mi idea, y bueno, y lo hemos compartido, que mientras no hay una carrera, digamos, y una universidad como grande, como, no sé, como la Chile nunca ha estado dispuesta a salir de ese espacio del postítulo, ni siquiera el magíster. O sea, pero mientras no haya como el respaldo universitario, es difícil, porque Sí. finalmente es como una disciplina que implica estudio, implica preparación, formación, centro de práctica, donde estar yendo, donde haya alguien trabajando y que vaya gente, los estudiantes vayan y vean, no para replicar eso mismo, pero para aprender, digamos, en terreno, que es Lógico. donde se juega esto. O sea, son disciplinas que no es teoría de la musicoterapia. No, es en el hacer. Sí, o sea, claro. Uno mientras más herramientas teóricas tiene, mayor capacidad tiene de comprender qué es lo que estábamos hablando antes, qué es la música, cómo funciona, qué necesita ese ser humano, ese chico, ese niño, ese adulto con el que tú estás trabajando. Claro, te sirven todas esas herramientas, Sí, pero uno las va descubriendo en la medida del hacer. exacto. Son disciplinas que se juegan en el hacer con el otro, no en la parte teórica. Totalmente de acuerdo O contigo. sea, y en su origen, todas las escuelas de musicoterapia surgen de personas que reflexionaron como en el fondo sobre su práctica. Sí. ¿Cachai? Todos los modelos de musicoterapia son así. No hay un modelo que haya surgido de la De la teoría idea. por la idea de hagamos esto, sino que en el fondo son personas que empezaron a trabajar con música, con determinados tipos de pacientes o de poblaciones y han dicho, sistematizado un poco eso y crear un modelo, una forma de trabajar, qué sé yo, pero surge de la práctica. Exacto. Sí, muy de acuerdo a eso. Me gusta mucho ese concepto de la práctica, lo conversamos antes. Te hago otra pregunta en relación a esto. ¿Consideras que existe una real valoración del impacto de la música aquí en Chile en general sobre el bienestar de las personas? Hemos hablado harto del bienestar. ¿Y tú crees así que la gente ha sopesado eso o la sigue mirando así como, sí, un poquito de música, como el ejemplo que me decías tú? Pongamos música así como un compañero. ¿Crees que la gente valora el hecho, que un poco la idea de tenerte aquí, Ernesto, de que la gente tenga esa noción y que se dé cuenta del impacto que tiene la música en nuestras vidas? ¿Sientes que falta ahí algo desde tal vez haciendo la mea culpa, como decías tú? No tenemos un programa, no tenemos una universidad, tal Claro. vez nosotros como asociación no hemos sido lo suficientemente fuertes de decir, mira, para esto sirve la música, para esto sirve, esta es la musicoterapia. ¿Cómo está ese, como el mirarse? ¿Cómo lo ves tú? O sea, yo creo un poco lo que te decía, refería antes, o sea, como que hoy día la música tiene mucha presencia en En la vida de las personas. la vida de las personas. O sea, Exacto. eso es innegable y eso, digamos, hace que haya una cierta valoración. O sea, como que casi toda la gente tiene su playlist, Sí, sus referentes. Y hoy día, como lo comentábamos antes, pues, o sea, es muy fácil y esa puede tener mucha riqueza. Ahora, paradojalmente como que, claro, por un lado está como esa cosa como que está muy presente la música, más que nunca, pero en términos como de la valoración de las posibilidades de la música, yo creo que no veo grandes avances en relación a ese tema. O sea, yo creo como que siempre se ve como algo muy circunstancial, como secundario, como que no tiene la importancia que... Ahora, detrás de eso
ciertamente que también hay un tema no menor que tiene que ver con cómo funciona la música, digamos, en el modelo como cultural, digamos, más amplio, por así llamarlo, la propuesta, como diríamos, como sociopolítica Ujú. del funcionamiento de la sociedad. O sea, porque hay una intención, digamos, de que la música tampoco tenga, que esté como un poco al servicio hoy día Te entiendo. de lo que se quiere transmitir. O sea, siempre ha sido así un poco. Sí. Si uno piensa, por ejemplo, siempre que se ha intentado hacer una transformación o dominar, para no entrar como en categorías políticas, Mm. pero como para dominar una población, siempre se ha atacado a sus músicos. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, como que en el fondo, y hay hoy día, en el fondo, la música que escuchamos y todo está diseñada, ideada desde, no de músicos, sino que con una orientación, digamos, de generar una respuesta, básicamente en como una forma de ser de la persona, más consumista, más plana, por así decirlo, con menos posibilidades de autoconocimiento, de riqueza personal, qué sé yo. Bueno, y esa es la música que es la que suena todo el día, o sea, Sí. parece un lugar común, pero como que es imposible no hablar como del reggaetón como el eje de la música, o sea, de lo que más se escucha, más se vende, se promueve, y en el fondo ahí, claro, o sea, si uno va como a la raíz de la música y lo que estábamos hablando antes de como que cargada de significado y sonido, o sea, hay una música que prácticamente no tiene ni una riqueza rítmica, no tiene muy poca riqueza melódica, que son como los elementos básicos de la música, y encima una letra que no tiene ninguna riqueza poética tampoco, que ha sido como en el fondo lo que siempre ha estado detrás de la música. O sea, como que cuando alguien ha cantado algo siempre es como la expresión de un lenguaje más poético. O sea, Sí. más allá que se diga, porque es una forma de decir, o sea, bueno, hay una variedad enorme, pero Sí. en el fondo eso hoy día está muy restringido a cosas muy concretas, muy ofensivas, o sea, con una connotación muy fuerte, digamos, de denigración Femenina, a la sí. femenina, a la Sí. persona, como que no hay cero como búsqueda poética, por así decirlo, cero búsqueda de búsquedas armónicas, melódicas, rítmicas, o sea, todo es muy plano, por así decirlo. Es Y como un modelo eso, prehecho, pues, sí. sí, y eso en el fondo está ideado, o sea, un amigo que hizo su tesis sobre este tema, en su tesis doctoral en psicología de masa de las culturas, entonces él entrevistó tenía la suerte que uno de sus compañeros de curso del colegio, sí, era como el dueño del representante de EMI en Argentina. Entonces, puta, le escribió, le dijo, estoy haciendo una tesis, muy bien. Y él le decía así abiertamente, le dijo, o sea, abiertamente porque era una entrevista que él estaba realizando, porque estudió musicoterapia ya, que lo leeran 20 personas, 30 personas, pues no va a salir en los diarios, pero él decía, nosotros ponemos, hay un cantante de moda, nosotros lo ponemos, nos dura un año, lo sacamos, ponemos otro, una niña más joven, más curva, más qué sé yo, y vamos moviendo, ¿viste? Entonces en el fondo ellos son los que hacen la música, 95% de la música que se escucha, y que entonces claro, como que es un poco contradictorio con todo lo que venimos conversando antes. Exacto, exacto. Entonces, claro, hay como una valoración de que la música sirve, que es buena y todo lo demás, pero claro, pero hay una apuesta, digamos, por manejar eso que está ocurriendo en la música con una cierta intencionalidad. Y eso quizás siempre ha sido, pero hoy día se hace demasiado patente, como que, o sea, a mí me pasa que a mí me gustan los músicos que son músicos que, bueno, muy reconocidos, qué sé yo, porque hacen una especie de jazz más contemporáneo. Y yo de repente miro, ponte tú en Spotify, así, ya, aparece el disco nuevo de Oregon, ponte tú, un grupo, 10.000 reproducciones. O sea, un grupo que, o sea, ya, no es tan conocido, pero dentro del mundo de la música, pero claro, Bad Bunny, o no sé, como un músico mismo, no sé, chileno, así como sacan un tema y son millones de reproducciones. Sí, sí. O sea, es como
Como decir, claro, no hay ninguna elaboración musical. Hay como un video de un músico que dice, les voy a enseñar cómo hacer un reggaetón, así como un video viral, así como este. Y dice, usted agarra este ritmo y se sienta en el piano y en 2 minutos hace un tema. Y ya está sonando y ahí está. ¿Sí? Y aparte hoy día cualquiera es cantante porque como con el famoso autotune, entonces ya cualquiera puede cantar y la cuestión funciona y todo lo demás. Puede ser mi solución. Vamos, tú puedes. Y tienes el amigo, además. Y claro, entonces eso, como decir, el tema se hace en 2 minutos. Es decir, pensar, no sé, pues Mahler se demoró 3 años en hacer una sinfonía. Pues. Entonces, claro, pero por eso te digo que es como, cuando uno habla de música, es como algo tan vago que finalmente, o sea, abarca tantas cosas que también puede ser como, cada uno en el fondo tiene su idea de lo que es la música, de acuerdo a sus vivencias, su experiencia, qué sé yo. Exacto. Pero hay ciertamente hoy día, en el momento que estamos viendo hoy día, una intencionalidad de que se escucha, que se promueve musicalmente. Y eso está de acuerdo a intereses que no tienen que ver con el arte, ni con la expresión musical, más bien, digamos. O sea, son criterios como más comerciales. Más comerciales. Claro. Sí. Y de promover también un tipo de persona, no sé, pues, que sea más proclive al modelo de consumo, Sí, pues esto va asociado a todo Claro. un marketing de Sí, la sí. pulsera, el pantalón, No, claro, claro. Ujú. Es una... Es un constructo. Claro, que tiene que ver, no precisamente con criterios musicales. Exacto. Ese es el punto, porque, por ejemplo, de los grandes músicos pensemos ponte tú en el rock inglés de los 70, de fines de los 70, que marcaron, ¿no? Sí, son grupos que hasta el día de hoy se escuchan, Sí. no sé, Pink Floyd, Led Zeppelin y todo. Se hizo un tema comercial de ellos, pero pero su música no partió de ahí. O sea, ellos hicieron esta música y esta música de repente fue como, se escuchó en todo el mundo y era potente y tenía una cosa. Y con eso se explotó el comercial. Pero ahora es como que el proceso es al revés. Como que en el fondo yo digo, yo quiero que en el fondo esta cosa como comercial vaya por acá y entonces hagamos la música de acuerdo a eso. Exacto. ¿Cachai? Es como Sí, que te se entiendo. invierte un poco el proceso. No, totalmente de acuerdo Sí. contigo. Pero no sé Buena crítica. Pero ya nos vinimos, no sé dónde nos fuimos de la, No, pero de la está bien pregunta. porque tiene que ver eso con los procesos que se están viviendo, Ernesto. En Era realidad, como tú me preguntaste por la valoración de la sí, música hoy día. no, y me parece muy válido lo que haces porque es una crítica no menor y que mucha gente lo piensa. Y qué bueno que tú lo plantees así y que muestres desde tu sapiencia musical de lo que significa ese hecho. ¿Ya? Y que, claro, mucha gente concuerda contigo y lo plantea desde ahí. Y trata de buscar sus raíces, su génesis, y por eso ha tenido como estas vueltas a aquellas músicas más originales que uno estaba escuchando. ¿Ya? Muy interesante eso. Entonces, claro, y como para cerrar en relación a esa pregunta, como que también hay una vinculación, porque si yo parto, por ejemplo, el dueño de la Universidad INACAP, por ejemplo, para poner, no sé si podemos hablar de ella, No, pero pasó en el fondo lo que nosotros vivimos al cerrarse la carrera que teníamos ahí, que era como una gran oportunidad, digamos. Claro, si tienen esta lectura de la música, o sea, más allá de los criterios comerciales como de manejo de la universidad que vieron que a lo mejor no se podía y todo, pero si ellos, los directores, los que estaban a cargo de esto, tienen esta mirada como de la música, que en el fondo es esta cosa que podemos hacer en 2 minutos y que claro, que tiene presencia porque todo el mundo la está escuchando, pero que en el fondo es como algo como muy trascendente. Entonces, ¿para qué vamos a tener una carrera donde en el fondo se utiliza la música desde como un vestigio de algo perdido? Claro. Entonces, como que también se entiende que se valora, pero se valora desde una dimensión de la música. Ahora, en Chile ha pasado una cuestión muy bonita y potente que tiene que ver con las orquestas juveniles. O sea, eso es también algo a rescatar, digamos. Cuéntanos un poquito de eso. Desde yo diría a finales de los 90 ha habido como un impulso muy grande y hay una fundación en Chile que no están muy bien... No sé, pero son de las buenas fundaciones, digamos, ya para... O sea, claro, que en el fondo
la idea es promover las escuelas, o sea, las orquestas en escuelas, en colegios, en barrios, digamos, y se ha generado hay muchas escuelas donde los chicos ha permitido, digamos, la adquisición de instrumentos, violines, cello, Cosas que oboe, flauta. a lo mejor los estudiantes no tenían el acceso, No o las tenían familias no tenían el acceso claro, económico. sí. Y eso, bueno, es algo a nivel nacional, hay muchas escuelas. De hecho, ahora, por ejemplo, acaba de ir una escuela de La Serena, no sé si es Coquimbo La Serena, que participó en un encuentro de orquestas en Viena. Y ganaron así como primer lugar, una mención rosa. Y eran, o sea, entrevistaban, yo vi como el programa y o sea, entrevistaban la familia de los músicos, por ejemplo, y gente muy humilde, que en el fondo nunca hubiesen tenido la posibilidad de comprar un violín ni pagar una clase particular, un conservatorio. Y eso sí ha difundido mucho la música y en el fondo el repertorio no solo de música clásica tradicional, digamos, o sea, en las distintas épocas, sino también como arreglos de música latinoamericana, popular, chilena, qué sé yo, como que eso ha sido algo, y en el fondo ahí hay una valoración de que la música, un poco lo que estábamos conversando antes, está detrás como, sí, eso es como algo bien significativo, digamos. Si bien obviamente nosotros como que venimos del mundo de la discapacidad, claro, ahí el trabajo apunta por otro lado, porque Claro. no van a poder ciertamente. Ahora, hay una chica en la escuela donde trabajamos los dos juntos que participaba en una orquesta tocando el cello. O sea, el profesor tuvo la virtud, en el fondo, de hacerle arreglo, que participara tocando cosas muy sencillas, pero que se podía integrar, digamos, a la orquesta. Mira que eso es muy bonito. Sí. Bueno, ahí vamos a ver después unos videos tuyos también ahí para que, ¿ya? Para que te sonrojes un poco. Ahora, cambiando o retomando un poco nuestro nicho original, nuestro nicho es la discapacidad, la neurodivergencia, los nombres que se le quiera poner en general, los rótulos lo conversamos, han ido cambiando, ¿no? ¿Cómo se relaciona la musicoterapia con esto, con la discapacidad, con las neurodivergencias, ¿ya? Con las necesidades educativas especiales? Hay tanto nombre, ¿ya? Sí. En realidad son personas, ¿ya? Sí. ¿Cómo se relaciona la musicoterapia con las personas? Para ser muy respetuoso con todos. Ya. Bueno, ese es como una de las grandes como áreas donde se ha desarrollado la musicoterapia. El trabajo en lo que podríamos llamar tú. Y tiene que ver su origen con muy potente con estas escuelas que empezaron a trabajar básicamente en Estados Unidos, en algunos países de Europa, con lo que las personas autistas, que empezaron a ver cómo de alguna manera personas que no se comunicaban Verbalmente. claro, verbalmente ni vincularmente, sí eran como que esta experiencia de compartir un instrumento o la música les brindaba un lugar donde efectivamente se comunicaban con otra persona. ¿Ya? Bueno, eso es como en el origen, digamos, yo trabajé mucho con personas en situación de discapacidad, llamémosle autista, neurodiversidad. Y claro, es como una vivencia, o sea, un chico que por ahí costaba mucho que interactuara, no sé, con el fonoaudiólogo, con el terapeuta ocupacional, con el kine, qué sé yo, de repente llegaba. Con su familia, inclusive. Claro, Exacto. con su familia, de repente, claro, a través de los sonidos del instrumento, conectaba de alguna manera con esto que hablábamos al principio. Y sí, o sea, en un lugar menos amenazante, donde en el fondo esta producción de 2 o 3 sonidos, qué sé yo, le permitía establecer un diálogo, un vínculo, participar con un otro. Entonces hay como una primera experiencia de contacto muy, muy potente. Bueno, y eso llevó como un poco a que se fuera desarrollando la musicoterapia en el ámbito de lo que llamamos contextos educativos o terapéuticos de personas con discapacidad. Digamos, estamos hablando de personas que tienen por ahí, podríamos decir, como necesidades de apoyo, Exacto. donde para desarrollar muchos aspectos que
que tienen que ver con, no sé, con la comunicación, con el lenguaje, con el movimiento, y donde en el fondo la música favorece. Cuando tú me decías como, ¿qué es el tratamiento musicoterapia? Bueno, yo genero ciertos objetivos, entonces yo leo y digo, ya, el chico hay que favorecer lenguaje, vínculo, interacción, vínculo con un grupo, pertenencia al grupo, qué sé yo. Entonces, desde el trabajo de la música se facilita eso. No tocar el concierto, no hacer una Exacto. orquesta, lo que conversábamos antes. Pero en este trabajo de generar un sonido cargado de sentido y significado, claro, se favorece un poco todos estos aspectos. Bueno, yo tuvimos la suerte de trabajar juntos y doy fe de ese hecho, de haber visto a los chiquillos que a lo mejor en un entorno más bien educativo eran incapaces de permanecer cierto tiempo, y cuando estaban contigo estaban mucho rato tocando un instrumento, siguiendo ciertas instrucciones, siguiendo la ritmicidad, acoplándose con el otro. Entonces, Claro. momentos que uno podría decir, pero ¿qué pasó aquí? Es decir, esto es mágico, ¿ya? Es decir, lo vi y lo vivimos, y tuvimos algunos desafíos mayores. Entonces, creo que un poco para mostrar aún más la importancia de eso. Creo que sin tratar de alabarte, debemos mostrarte un poco lo que Claro. ocurre, la realidad real, ¿ya? Con la cual te he visto enfrentado. Entonces, O sea, yo creo que la música, un poco lo conversamos antes, como que de alguna manera, o sea, en el plano terapéutico, pero hablamos, o sea, porque cuando estamos hablando de esta población, entendemos, bueno, que no toda su vida es terapia, exacto. pero en el fondo sí necesitan para favorecer su desarrollo y qué sé yo. Y cualquier terapeuta en el fondo tiene que ir al encuentro de un ser humano desde los materiales que tiene su disciplina. Los materiales particulares de la musicoterapia creo que son o sea, lo que hemos conversado todo este rato, como que son muy variados y como que abarcan la posibilidad de entrar por muchos lados. Entonces, claro, cuando hay como necesidades de este apoyo, me puede servir la canción, me puede servir el ritmo, me puede servir la percusión del tambor, el movimiento que yo puedo generar con un instrumento. Entonces, como que claro, como que tengo siento que la musicoterapia es una disciplina que provee al terapeuta de muchos recursos para ir a ese vínculo con esa persona. ¿Okay? Sí. Entonces, claro, cuando hay, digamos, desde mi punto de vista, una preparación en eso, digamos, en ese conocimiento. Sí. Pero claro, sí, la música en esta variedad, digamos, de posibilidades que tiene, cuando yo la saco de decir esto es estudiar el violín o estudiar el piano, qué sé yo la abro, digamos, a sus posibilidades sonoras, melódicas, rítmicas, motoras, qué sé yo, me permite una variedad de herramientas con las que yo dispongo que ciertamente es un plus para llegar y comunicarse y entrar en contacto con otro ser humano. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Sí. Te hago una última pregunta para que después hablemos un poquito de tus videos y lo que estás haciendo, Ernesto. Ya. ¿Qué estrategia sugeriría? Yo sé que, claro, no se trata de una receta así como punto uno o ingrediente uno, ingrediente dos, porque eso no existe. Nosotros sabemos que cada persona te desafía de manera distinta, de acuerdo a sus barreras, sus habilidades, sus posibilidades, sus momentos. Claro. Pero ¿qué estrategia sugerirías desde una visión musicoterapeuta a personas o a familias con niños, jóvenes, adultos, ¿ya? Neurodivergentes, con discapacidad, con alguna barrera? ¿Qué les dirías tú desde ahí? ¿Cuál sería como el mensaje o la invitación? Claro, dependiendo, o sea, siempre yo creo que es importante y sugeriría que ojalá los chicos hagan música. Partemos por eso, digamos. Sí. Sí. Es que eso a lo mejor es algo bien importante que se me quedó un poco en el tintero cuando estábamos hablando de la musicoterapia, porque ya yo, o sea, como que lo doy por hecho, pero dentro de la musicoterapia es como un pequeño paréntesis para Sí, por responderte supuesto, por tu supuesto. pregunta, porque básicamente no sé, creo que ahora hay 12 o 14 modelos reconocidos por la Asociación Mundial de Musicoterapia como modelos que en el fondo son como los que se pueden utilizar, digamos. O sea, cada musicoterapeuta alguna vez tiene su modelo, pero son como escuelas que han ido desarrollando un patrón y qué sé yo. Bueno, de ese, todas menos una implican que
el tratamiento, por así decirlo, o esta sesión de musicoterapia pasa porque el usuario haga música, toque, ¿ya? O sea, eso es como casi hoy día. Hay un método de musicoterapia que es el de imágenes guiadas, JIM que se llama, que fue creado por unos musicoterapeutas psicoanalíticos europeos que hicieron una especie como es un modelo que ya tiene muchos años, está validado y todo lo demás, pero es el único que es, por así decirlo, pasivo. O sea, se habla como esta distinción activo-pasivo en el sentido. Ahora, igual es activo porque es una audición activa, por así decirlo. Pero no implica el hacer música. Ahora, ese método está probado y funciona, o sea, ahí no sé, no conozco tanto, ¿Cuánta evidencia pero hay, claro? se utiliza, no, sí hay evidencia, ¿Sí? pero se ocupa básicamente en salud mental con personas, digamos, podríamos decir, adultos neurotípicos. Ya, perfecto. Que en el fondo son capaces de hacer como un viaje simbólico, imaginario por en esa audición, digamos. Que tienen esta capacidad de imaginería. Sí. Que Pero la el discapacidad resto, a lo mejor no la tenemos tanto. sí, pero en el fondo el resto, todos los encuadres de musicoterapia siempre, o sea, salvo este modelo, digamos, dentro de los modelos hay prácticas que son más pasivas o auditivas, digamos, pero como una parte más, pero en general es hacer música, o sea, eso es como. Ahora, eso es como una cosa que se recomienda, digamos. Exacto. O sea, por lo que estamos hablando, como que esta posibilidad de expresión, de favorecer como. Ya. Y lo otro es como un poco también en relación a lo que te contaba al principio, como por ahí hacer como una pesquisa de que la música que yo pongo con un chico, una joven, niño, qué sé yo, neurodivergente, yo buscar, digamos, o sea, no poner cualquier cosa. Y también poner la música, utilizarla con un sentido. O sea, por ejemplo, he visto muchas veces de repente ya, vamos a ponerle música, pongamos esto porque a mí me gusta, qué sé yo, como que en el fondo si yo voy a utilizar la música para, estoy hablando de una mamá, un papá, qué sé yo, un hermano que quiere compartir con su. Bueno, si pone la música, como que en el fondo que tenga una intencionalidad esa música, como que a lo mejor es pasar el rato juntos, ¿sí? Sí. Pero en el fondo no ponerla por ponerla, como que, y como tratar de, digamos, que esa música que está sonando tenga un sentido. No sea solo la música de fondo, digamos. O puede ser, pero si yo la quiero poner de fondo, pero decir, ya, o sea, a lo mejor yo voy a hacer me voy a sentar simplemente a estar o a regalonear con la persona y voy a poner una música ya, pero en el fondo esa música es hecha para ese momento. Exacto. ¿Cachai? No porque, lo que cayó, como que. Yo creo que ese es como un buen punto, o sea, como que de repente decir. Y que puede ser a lo mejor la música en la radio, no importa, que a lo mejor en la radio, pero yo la pongo para algo. No como hecho. eso. ¿Te fijas? Como que yo creo que eso es importante, como tratar de buscar ese lugar. Ahora, de ahí a un nivel más de elaboración, pues si yo quiero, a lo mejor encuentro una música que, no sé, mi hijo está más tranquilo, se logra calmar, pero eso no lo puedo decir yo ya Sinfonía 3 de Mahler, o sea, como que no. O sea, eso tiene que ver con la vivencia, o sea, lo que ha generado los discursos sonoros de la familia, del contexto, del entorno, qué sé yo. Pero, y siempre tratar de buscar, bueno, la música tiene esos elementos básicos que son melodía, ritmo, armonía y también, pues, o sea, un poco también lo que te decía con el instrumento, mientras más rico sea la estructura y la composición musical, yo creo que más cosas pasan. Y desde tu experiencia, la selección del instrumento tampoco es azaroso, supongo. En tus talleres, por ejemplo, Ernesto, es decir, que tú escogiste o tiene que ver con las habilidades o con las barreras. ¿Cómo se hace esa selección? Es decir, yo decidí que él va a tocar un instrumento de percusión, de cuerda. ¿Cómo pasa eso? Yeah. Para mí, he tenido una discusión con mis amigos Waldorf, que ellos tienen como esta cosa como del temperamento, entonces que como que te ven así, como, no sé, te ven como el aura, te lo digo un poco en broma, así, igual tiene un estudio y todo, sí. Pero como que tú eres de tal temperamento, entonces vas a estudiar, vas a tocar la flauta.
Mira, yo como un poco, como creo que esta mirada más amplia que da la musicoterapia, eso cae como un poco en la receta. O sea, para mí lo básico es el interés del chico. Perfecto. O sea, estamos hablando de aprender instrumentos. Yo Sí. porque ahí a lo mejor podría distinguir en espacio cuando yo hago un tratamiento, o sea, estamos en un contexto de tratamiento musicoterapéutico con un chico 3, 4 años, no sé, de espectro autista que viene a comunicarse, yo no, o sea, no es como ya vas a tocar la guitarra, vas a tocar el piano, qué sé yo, o sea, yo pongo todos los instrumentos y vamos viendo por dónde se arma la cosa, que un día puede ser un platillo, otra vez puede ser pegarle a la pared, ¿cachai? Como que eso es Se va distinto. Ahora, construyendo. claro, pero ahora cuando un chico quiere aprender a tocar un instrumento y hacer de esta experiencia musical, digamos, vincularse en un grupo, un poco el trabajo que yo he ido haciendo, para mí lo primero es el interés del chico. Perfecto. O sea, claro, de repente me dice quiero tocar violín, me gusta el violín. Ahora, yo sé que es un instrumento muy complejo, Exacto. pero nunca le voy a decir, no, eso tú no puedes, no lo vas a tocar. O sea, ya, tengo el violín ahí que mi hijo cuando era chico tocaba, entonces, ya, le paso el violín, que pase el arco, busco la forma de que en el fondo pueda desarrollar eso. Ahora, el día de mañana cuando ya quiera tocar, pasar de tocar eso a tocar una canción, se va a dar cuenta que es muy complejo. Tiene otras demandas. Claro. Y va a llegar a lo mejor a un instrumento donde sí lo puede hacer, digamos. Mm. Pero tampoco es como decirle esto no puedes o esto es mejor para ti. Ahora, ciertamente yo en el trabajo que iba haciendo es como un poco de formación musical y los chicos van aprendiendo, los jóvenes van aprendiendo su instrumento en el contexto de formación de un grupo y claro, trato de motivar a uno a lo mejor que haga el bajo, otro más la percusión y todo, pero por ahí hay algunos que se cambian y les gusta a uno, se pasan a otro y claro, de repente, o sea, yo por el tiempo que uno lleva en esto, de repente veo que ya lo que más le gusta es un instrumento y a lo mejor me doy cuenta que va a ser más aporte para él en otro instrumento. Okay. Pero eso se va manejando así como siempre desde la motivación, para mí es lo principal. Es lo central. Sí. Perfecto. Porque porque finalmente, o sea, un instrumento es como, piensa en un músico, o sea, un músico que toca, no sé, el fagot, por ejemplo, o sea, pasa toda su vida con el fagot, entonces si no le gusta el timbre, el sonido, la onda que genera, o sea, como que, no, Dios mío, sí. claro. Entonces, yo creo que ahí está la base, o sea, yo podría decir, en realidad lo más importante para ti es que toques, o lo que más te va a ayudar, te va a facilitar, es este instrumento. Ahora también hay instrumentos en este contexto que son más accesibles para poder hacer cosas, que Claro. en el fondo también es parte del desarrollo de los chiquillos, es poder como enfrentarse y decir, oh, yo hice esto, Sí. puedo tocar esta canción. Entonces, claro, por ahí uno busca facilitar que los instrumentos que sean más accesibles, donde puedan sonar bien, acoplarse a un grupo. Ahí está la experticia del musicoterapeuta, digamos. Claro. Lógico. Sí. No, perfecto. Vamos a aprovechar ahora, vamos a ver unos videos porque tú nos vas contando un poco que vamos a ver lo que has hecho, porque tú además tienes una especie de escuela. Cuéntanos un poquitito esto de vitral, cuéntanos un poco. Venga, ahí está apareciendo. ¿Qué vemos ahí, Ernesto? ¿Qué es Ahí eso? está en conjunto de jóvenes, yo llamo, me hace más sentido la conceptualización de personas en situación de discapacidad intelectual o cognitiva, digamos. Y es un conjunto donde hacemos arreglos, cada uno, ahí están, bueno, un poco los instrumentos básicos que ocupamos, que son teclados, hay un bajista ahí, xilófonos, metalófonos, percusiones de bombo, y cada uno va tocando lo que estábamos conversando antes. O sea, y lo que hacemos son arreglos de música, en principio como más folclore, música popular de Chile, latinoamericana y en arreglos instrumentales, básicamente. O sea, con los jóvenes cantamos, pero para aprender un tema que sí les gusta cantar y todo, pero ahí estamos en una presentación que nos invitaron a tocar en la Universidad Andrés Bello para el lanzamiento de un libro, qué sé yo. Y en el fondo, claro, ahí
este trabajo como más, lo que conversábamos antes, como terapéutico, qué sé yo, pero en la medida en que sale del consultorio, por así llamarlo, Sí, o de la claro. sala, a mí me hace sentido y también a los jóvenes, y como que creo que el impacto que tiene es que en el fondo sea algo que musicalmente suene dentro de los cánones de lo que es la música, ¿cachai? O sea, como que, porque ahí creo que tiene sentido también para ellos, porque es como presentarse ante la gente diciendo, soy yo, toco, y como que una persona que en el fondo siempre recibió como esto de ser el discapacitado, el que Sí. no puede, el que está como que... Ponerlo fuera, claro. Claro, entonces como que tiene presencia en la cultura, en los eventos sociales que si yo participa, desde haciendo algo que le gusta además. Como que, claro, entonces ahí básicamente cada uno toca su instrumento como conjunto, digamos. Y bueno, ese es un proyecto que yo formé hace ya 22 años, 23 años. Partí con este taller que se llama Academia Vitral, como haciendo talleres de música donde claro, hay algunos que es más exploratorio, pero nunca, cuando partí con esto, nunca pensé en eso que estábamos viendo, como que un grupo sonando así, con bajo, con percusión. Hemos tocado muchas veces con músicos invitados, entonces los músicos, no sé, violín, cello, charango, qué sé yo, y yo les paso las partituras y llegan y tocan y pueden tocar porque en el fondo el grupo tiene una estructura musical y se hace una situación, digamos, inclusiva, potente igual, pues, para los músicos, para los mismos jóvenes del grupo y todo. Pero claro, como que partí, nunca me imaginé que iba a poder tener como el grupo así tocando medianamente, poder tocar con otros músicos, menos grabar. Así que hemos grabado ya, con los jóvenes hemos grabado 4 discos. Mostrémoslo. Ahí tenemos ahí una cosa para que la gente lo vea. Cuéntanos un poquito de eso, porque Claro, este es el primero que grabamos. Después, que estos son como de músicos de folclore de Chile, los más importantes, como son temas de Violeta Parra, Víctor Jara y de la Fiesta de la Tirana. Después en el segundo hicimos un trabajo de que teníamos mucho repertorio de canciones como latinoamericanas. Entonces como que tomamos un tema de cada país, no de todos, pero de México, Brasil, ahí de Bolivia, de Ecuador, así como que cada un tema tiene. Y este tercero que hicimos, el 2017, es de música, un homenaje a los músicos de la nueva canción chilena. Y el último que hicimos, el 2020, entre 2022 y 2023, que es Infancias, que son temas no es música infantil, sino que son canciones que hablan en el fondo de este espacio de la infancia desde un lugar amoroso y como cariñoso, como rescatar las canciones, las letras, digamos, tienen que ver cómo poner el rescate de este lugar, digamos, luminoso de infancia, que no solo de los niños, sino que, o no visto, digamos, las personas, que también es muy común, como estas personas con discapacidad, como que siguen siendo niños, sino que no. son adultos, pero en el fondo de rescatar este lugar amoroso de la infancia, como canciones muy... que la letra y el contexto tienen que ver un poco con esa experiencia de entregar un poquito de amor, de cariño. Y esto, si la gente está interesada en esto, ¿dónde lo puede conseguir? Porque a lo mejor muchos van a decir, oye, que me gustaría escucharlo. ¿Cómo llegamos a eso? Mira, para escucharlo en primera instancia están en YouTube, están estos 3 discos. O sea, hay uno Bueno, que no ahí está. van a aparecer tus datos también, Sí, ¿ya? Ahí está tu mail, está el nombre de tu academia. ¿Dónde sí. queda ubicada, Ernesto? Está en la comuna de Las Condes, Ujú. está la academia. Está tu teléfono también, si la gente está interesada de poder asistir. Tienes cupo, ¿cierto? Sí, hay cupos para los grupos de música, hay cupos para participar en el proyecto que tenemos, hay cupos para adquirir los CD, para contar con nuestros servicios en alguna ceremonia. Perfecto. Y son siempre bienvenidas las contrataciones Por supuesto. para tocar y animar alguna ceremonia de una institución, un lugar. O sea, a lo largo de este año hemos tocado en muchas escuelas, no sé, empresas,
Y trabajo tuyo personal, es si alguien quiere contactarte porque a lo mejor tiene un hijo que no necesariamente tiene que estar en esta condición de discapacidad o en esta situación de discapacidad como hablábamos también, te puede contactar ahí, Ernesto. Exactamente, al mail, ahí está el mail, en el Instagram también se pueden dejar mensajes Ujú. y al celular también. Entonces ahí te van a ver y pueden también adquirir tus discos. Exactamente. Celular es importante como siempre recalcar que también es la experiencia que me imagino que nos pasa a todos, que siempre es bueno el WhatsApp mandar un mensaje y decir, "Hola, Previo. soy tal persona, estoy interesado en esto y qué sé yo", porque claro, de repente uno lo llaman todo el día de las compañías o no sé qué Exacto. cosa y no siempre tiene la posibilidad de contestar o de repente contesta y, me interesa Academia Vitral y es como raro, como que Sí. entonces siempre es mejor su mensaje decir, me interesa, no sé, tengo un hijo, me gustaría que participara o me gustaría que vinieran a tocar a tal lado, qué sé yo, como que todo En, eso. en tu mismo Instagram también pueden ver alguna de tus Sí, experiencias, alguna de tus tocatas con los chiquillos, ese tipo de sí. cosas, ¿cierto? Sí, porque aparte de Academia Vitral partió como un espacio musical, Ujú. pero ya hace 9 años atrás se transformó, aparte de los grupos de música y este trabajo musical, en un programa donde también hay talleres artísticos y de otras disciplinas, digamos. Pero sí, lo más como potente es el arte y la música, y en el Instagram también van a encontrar de trabajos plásticos que hemos hecho, qué sé yo. Perfecto. Bueno, solo agradecerte, Ernesto, por tu tiempo, por tu espacio, te felicito, yo sé que hay un esfuerzo personal de todo orden en esos discos, en esos 4 discos que están ahí, y invitar a la gente que se quede con los mensajes en relación a eso. Les recuerdo, van a aparecer nuestras redes sociales para que nos sigan, y solamente me queda invitarlos para el último capítulo de nuestra segunda temporada que viene pronto. Un gusto, Ernesto, gracias por estar con No, nosotros. oye, muchas gracias, es excelente el espacio y lo mejor para tu tiempo de bienestar. Y Muchas gracias, espero, Ernesto. ¿Ah? muchas gracias por la invitación. Estupendo.